Bueno, pues comenzamos ya con el debate propiamente dicho. El primer bloque está dedicado a la economía y el empleo. Vamos a hablar de las grandes cifras, del déficit, de los impuestos. Pero a mí me gustaría empezar con la principal preocupación de los españoles, según el CIS, el último que conocíamos hace menos de un mes, indicaba de nuevo que esa era la principal preocupación. Comienza el turno de palabra, le corresponde a Albert Rivera. Yo quisiera preguntarle si para Ciudadanos el contrato único que presentan es una buena opción para reducir la temporalidad. Mire, si me permite, antes de empezar el debate, quiero tener unas palabras para todas aquellas personas que han sufrido la masacre en Orlando, para todo el colectivo LGTB, para todo el pueblo americano. No quieren democracia los fundamentalistas, los demócratas amamos la libertad y juntos derrotaremos al terrorismo. Y dicho esto, le contesto y entro en el debate, si me permite. Miren, el primer problema de España es el empleo, pero no solo ese. Tenemos empleo de baja calidad. Los últimos datos de la EPA dicen que 9 de cada 10 contratos son contratos de usar y tirar, contratos basura. Por eso Ciudadanos quiere tener contratos sin fecha de caducidad, que desde el primer día sean contratos fijos, contratos estables y que la relación sea entre trabajador y empresario. Y, por supuesto, el modelo español ha dado buenos resultados, pero nunca en paro. Somos el país, junto con Grecia, con más paro de Europa. Demasiada gente sufriendo durante demasiado tiempo. Así que el empleo y los emprendedores, los autónomos, será la principal reforma que habrá que abordar, un nuevo marco laboral para crecer, pero sobre todo para tener empleo de calidad, sueldos dignos y que nuestros autónomos no tengan que pagar cuota si no llegan al salario mínimo, que nuestros autónomos tengan ayuda del gobierno y no trabas. Por tanto, el modelo laboral va a ser sin duda fundamental, pero déjeme que le diga para acabar esta intervención que no solo es el modelo laboral, hay que apostar por una economía del conocimiento. El modelo español está agotado, necesita innovar, necesita I+D+I y necesita también, por supuesto, educación. Ciudadanos propone un gran pacto nacional por la educación para mejorar nuestra economía, porque una mejor educación dará una economía más fuerte. Y segundo, no se puede recortar, como ha hecho el Partido Popular, 6.000 millones de euros en I+D+I cuando toda Europa ha incrementado ese crecimiento. Yo me comprometo a incrementar 2.300 millones, volver a apostar por la innovación y la tecnología. Hay que modernizar nuestra economía, hay que modernizar nuestras empresas y les digo una cosa, si queremos que España tenga futuro, hay que invertir en el futuro. Bueno, Albert Rivera ha dado muchas ideas, vamos con Pablo Iglesias. Podemos vincular el crecimiento económico a la creación de empleo. ¿Qué significa exactamente eso? Me sumo en primer lugar al recuerdo que hacía Albert a las víctimas de la violencia homófoba en Orlando. Quería daros las gracias a los organizadores del debate por retransmitirlo en lengua de signos y dar las gracias a las personas sordas que nos siguen. Creo que en un debate entre candidatos a la presidencia es bueno examinar con datos y propuestas los resultados de la política económica del Gobierno. Y yo quería recordar algunos datos que proceden de la encuesta de condiciones de vida y del informe FOESA de 2016. Mientras hablamos aquí hay 10 millones de españoles en situación de riesgo de pobreza, un 2,4% más desde que gobierna el señor Mariano Rajoy. Hay un 16% de hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes. También han crecido en la última legislatura. El 45% de los hogares españoles no se pueden permitir irse una semana de vacaciones y el 7% de los ciudadanos tienen dificultades para comer carne, pescado o pollo, para encender la calefacción en invierno o para poder comprar una lavadora. Creo que estos datos revelan el fracaso de un tipo de política económica. Nosotros pensamos, como la OCDE, que lo acaba de decir, que hay que hacer las cosas diferentes, que hay que apostar por el consumo interno. Para eso, ¿qué hace falta? Elevar el salario mínimo, derogar las reformas laborales, asegurar una renta mínima garantizada, como ya funciona en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, y, desde luego, a las personas que han perdido la vivienda, asegurarles la dación en pago retroactiva y asegurar que la vivienda es un derecho en este país. Bueno, seguimos el turno de palabra, le corresponde ahora a Pedro Sánchez. Estamos ordenándolo por el número de diputados. La pregunta para el PSOE es si van a derogar la LOMCE, pero no sé si quiere hacer alguna apreciación como ellos sobre Orlando. Será la derogación de la reforma laboral y la respuesta es que sí. La reforma laboral, efectivamente. Había entendido y, por supuesto, yo también me sumo a las condolencias con el colectivo LGTBI, también con Orlando y con el pueblo norteamericano. Yo creo que no hay lugar para la autocomplacencia, que la reforma laboral del Partido Popular ha provocado paro, ha provocado también desigualdad, precariedad y pobreza laboral. El 14% de los trabajadores no llega a fin de mes. En mi discurso de investidura yo propuse varias cosas. Primero, derogar los elementos más lesivos de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular. Recuperar la negociación colectiva que está detrás de la devaluación de los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Hoy en España los sueldos de los trabajadores son 40.000 millones de euros menos de lo que había hace 4 años cuando entró el señor Rajoy a gobernar. En segundo lugar, propuse prohibir
las modificaciones unilaterales de los contratos por parte de los empresarios a los trabajadores, que abrió la reforma laboral del señor Rajoy y que ha hecho que muchísimos trabajadores y trabajadoras sepan a qué hora entran en el trabajo pero no a qué hora terminan. Y en tercer lugar, propuse recuperar la causalidad de los contratos temporales, porque ahora mismo no existe esa causalidad y ha explicado y explica el por qué 9 de cada 10 contratos en nuestro país que se firman son temporales. Esto hoy podría ser una realidad. Desgraciadamente no lo fue por el voto conjunto del señor Iglesias y el señor Rajoy. Pero yo sí he demostrado que soy un político que hace lo que dice. Y yo me comprometo con los españoles a subir el salario mínimo interprofesional, a recuperar la prestación de los mayores de 52 años que están desempleados como consecuencia de los recortes del Partido Popular y, en tercer lugar, a reformar y a derogar la reforma laboral y construir un pacto por la ciencia en nuestro país. Es más, yo propongo a los españoles firmar un contrato de 4 años, con un periodo de prueba de 2 años. Me voy a someter a una cuestión de confianza para demostrar que voy a rendir cuentas y que voy a cumplir con aquellas cosas que voy a proponer hoy en este debate. De la LOMCE hablaremos luego seguro durante el debate. Seguimos con el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. Ha habido varias alusiones. No sé si usted quiere también hacer alguna mención a Orlando. Sí, me sumo a las palabras que han pronunciado todos los intervinientes sobre los terribles asesinatos que se han cometido en Orlando. Y luego también hubo muchas alusiones al Gobierno en las distintas intervenciones que se han producido. Yo quería decirle a mis interlocutores que gobernar no es fácil y que gobernar la cuarta potencia económica de la zona euro, que es España, no es fácil y que hacerlo en una situación como la que nos encontramos a finales del año 2011, al borde de la quiebra y con la amenaza de un rescate europeo, no es fácil. Y en estos 4 años creo que el Gobierno se ha visto obligado a tomar decisiones importantes y además los españoles han tenido que hacer muchos esfuerzos, pero eso ya ha empezado a producir resultados. Fíjese, cuando yo llegué al Gobierno se destruían en España 1.400 puestos de trabajo al día y ahora se están creando en España 1.575 puestos de trabajo al día. Aquí se nos ha hablado de muchas cosas, se nos ha hablado de los autónomos, pero yo tengo aquí el comunicado de los autónomos del balance de la legislatura que lleva por título 35 medidas que han permitido y permitirán que los autónomos sigan siendo la palanca del empleo en España. Se puede hacer más, pero el Gobierno se ha ocupado de los autónomos. Se ha hablado también de la pobreza y se han dado toda suerte de cifras. Yo tengo aquí las cifras que recientemente acaba de publicar Eurostat. En el año 2014, personas de riesgo de pobreza en España eran el 7,4, 0,3 menos que la Unión Europea. En el año 15 sube el 7,7 de la Unión Europea y baja España al 6,4. Es decir, que las políticas del Gobierno, aunque haya que perseverar en ellas, pues creo que han sido útiles. Lo mismo quiero decir del empleo precario. Es verdad que hay mucha gente con contratos temporales, pero el 75% de las personas que tienen un contrato en España es un contrato fijo. Ese es un dato muy importante. Y lo mismo ocurre con la reforma laboral de la que también se ha hablado hoy aquí. La flexibilidad laboral, esto es de hoy, trae inversiones al sector del automóvil en España, que, como saben, es uno de los más importantes y el segundo sector exportador. Por tanto, hablar está muy bien, luego dar trigo es más complicado. Y yo lo que digo es que los próximos 4 años tenemos que tener un gran objetivo nacional, que es crear 2 millones de puestos de trabajo, lo que significa crear 500.000 cada año, y se puede hacer, porque ya lo hemos hecho en el año 2014 y en el año 2015. Más de 1 millón de españoles encontraron un puesto de trabajo. Pero para hacerlo lo que necesitamos es perseverar en las políticas que hemos llevado a cabo y continuar los planes que tenemos en marcha. Si pretendemos derogarlo todo, como acabamos de escuchar aquí, y empezar de cero, creo que vamos al disparate y volveremos a la calamitosa situación del año 2011. Albert Rivera pedía la palabra y luego Pablo Iglesias. Sí, mire, yo no estoy a favor de derogarlo todo, básicamente porque, como propone Podemos, derogar la de reforma de Rajoy, la de Zapatero, y al final no tiene propuesta ni modelo laboral. Lo que hay que hacer es proponer alternativas, no solo derogar lo de los demás, y en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no comparto el triunfalismo del señor Rajoy. Que el 93%, y lo sabe usted, señor Rajoy, de los últimos contratos de la última EPA, el 93% sean contratos basura, no es un buen dato, no es para sacar pecho, es algo preocupante. Hay 7,5 millones de españoles que trabajan, nos están viendo y no llegan a final de mes. Yo creo que las cosas se pueden hacer mejor y creo que un modelo laboral estable, que desde el primer día sea un contrato fijo, que vaya creciendo los derechos de esos trabajadores, que puedan formarse mejor en las empresas y, sobre todo, apostar por el FP, por la formación profesional y la universidad que se vincule al empleo, es modernizar nuestra economía. Me sorprende el conformismo y el triunfalismo del Partido Popular, porque creo, insisto, que un 20% de paro, el paro más alto de Europa junto a Grecia, no es para sacar pecho. Por tanto, yo propongo, primero, una reforma en el marco laboral para un contrato estable y, segundo,
Los autónomos, señor Rajoy, usted dice que va todo muy bien. Mire, ¿sabe cuántos autónomos han tenido que bajar la persiana por pagar la cuota de 270 euros cada mes sin tener ingresos? Ciudadanos propone que todos los autónomos que nos estén viendo, que cobren por debajo del salario mínimo, no paguen cuota, porque si no tienen ingresos, ¿cómo van a pagar cuota autónomos? Así conseguiremos no cortarles las alas. Podrán contratar a gente, podrán pagar IRPF. Y otra propuesta, que puedan pagar el IRPF y el IVA una vez al año, que no tengan que hacerlo cada trimestre, que sea más flexible. Los autónomos del siglo XXI no son como mi abuelo o mi padre, que fueron autónomos y han trabajado autónomos toda la vida. Son autónomos que necesitan darse de alta un día, darse de baja, necesitan contratar a gente, un modelo económico distinto, hay startups, hay empresas tecnológicas. Por lo tanto, yo quiero modernizar el sistema de los autónomos, una reforma integral, y por cierto, también la ATA ha aplaudido esa propuesta que hicimos de reforma de autónomos en ese acuerdo para intentar gobernar España. Por tanto, sinceramente, no podemos conformarnos con el paro más alto de Europa, señor Rajoy. No puede ser. Yo estoy con usted que no se puede derogar todo, pero sí que hay que reformar cosas que no van bien. Señor Mariano Rajoy, decía usted que gobernar no es fácil, pero suspender un examen no sirve poner de excusa que el examen es muy difícil. Y aquí hay datos que revelan que ustedes han suspendido el examen, incluso datos de su propio gobierno. Según el Ministerio de Trabajo, la afiliación a la Seguridad Social se ha reducido en 1,7 millones de afiliados, 140.000 en su legislatura. La población activa en España se ha reducido también. ¿Eso qué quiere decir? Que hay menos personas trabajando y menos personas que buscan trabajo. Eso quiere decir que se pone en riesgo nuestro sistema de pensiones. Hay 2,7 millones de parados, también son datos de instituciones públicas que no reciben ninguna prestación y, de nuevo, somos récord de Europa en paro juvenil con el 53%. Hombre, yo creo que cuando hay cosas que no funcionan hay que cambiarlas. Hubo 2 reformas laborales, la del año 2010 y la del año 2012. Las 2 recibieron la contestación de los sindicatos, a los que, por cierto, algunos hemos ido a saludar cuando entrábamos aquí. Se supone que esas reformas laborales eran para mejorar las cosas, pero no han resuelto ni el problema de la temporalidad, ni el problema de la precariedad, ni el problema del empleo. Entonces digo yo que si una cosa no funciona, pues efectivamente habrá que derogarla. Y nosotros decimos, hay que subir el salario mínimo, no por una cuestión de justicia social, sino porque tiene que ver con la eficiencia económica. Nosotros somos muy concretos, aquí se habla de diferentes modalidades de contrato. La reforma de Zapatero llevó los 45 días por año trabajado a 30, la del Partido Popular a 20. Nosotros decimos muy claramente que hay que volver a los 45 días por año trabajado. Y con respecto a los autónomos, nosotros proponemos desde la anterior campaña electoral no solamente que un autónomo que no cobre el salario mínimo no pague cuota, sino que haya cuotas progresivas en función de lo que factura cada uno. Yo creo que hay una cosa que los ciudadanos entienden perfectamente. Si un tipo de política que se ha practicado no ha funcionado, pues hombre, lo lógico es cambiarla. Hasta la OCDE recientemente le ha dicho a su gobierno, señor Rajoy, que las políticas de austeridad que ustedes han aplicado no han sido eficaces y que hay que hacer políticas expansivas, precisamente porque somos la 4ª economía de la zona euro. Yo creo que no hay ningún problema en democracia en reconocer que se ha suspendido un examen. Bueno, nosotros pensamos humildemente que podemos hacerlo mejor. Yo creo que no hay lugar, señor Rajoy, a la autocomplacencia. Si usted pisa la calle, verá que hay muchos trabajadores que cobran menos de 600 euros y que ahora mismo los contratos que hay en muchas de las oficinas que emplean a trabajadores y trabajadoras son contratos por hora. La media de los contratos ahora mismo es de 54 días y el 20% de los contratos que se firman en nuestro país tienen una duración media de una semana. ¿Qué le quiero decir con esto, señor Rajoy? Que usted ha puesto encima de la mesa un modelo que hace bueno aquellas palabras de Díaz Ferrán, el expresidente de la COE. Hay que trabajar más y cobrar menos. Pero le voy a dar algunos datos que usted no ha dicho. El primero, en nuestro país el número de horas extraordinarias que no se cobran es de 3,5 millones a la semana. Y esos, los trabajadores y trabajadoras de más que trabajan esas horas extraordinarias no cobran un céntimo de euro. El segundo, la desigualdad salarial entre los hombres y las mujeres. El 24% de las mujeres cobran de menos respecto a los varones. Y el tercero, se trabaja con menor protección. En el primer trimestre del año, señor Rajoy, han muerto en el Tajo 138 trabajadores y trabajadoras. Así que, ¿qué proponemos los socialistas? Algunas cosas que estamos haciendo ya en los gobiernos autonómicos. La primera, por ejemplo, luchar contra la explotación laboral, prohibir que aquellas personas que son contratadas a tiempo parcial, que es lo que está ocurriendo con muchísimas mujeres, trabajen a tiempo completo. En segundo lugar, reduciremos las cuotas de los autónomos. Vamos a reducir también las multas que ustedes han impuesto a los autónomos como consecuencia del retraso en los pagos de los impuestos. Y vamos también a hacer posible que los autónomos puedan pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social no mensualmente, sino trimestralmente. Y en tercer lugar, nosotros vamos a subir el salario mínimo interprofesional, aprobar una ley de igualdad salarial y también un bonus de cotización a la Seguridad Social a aquellas madres con hijos.
En definitiva, muchas de estas medidas son medidas que nosotros hemos compartido con el partido del señor Iglesias y con el partido del señor Rivera. Desgraciadamente no pudo ser posible porque el señor Rajoy y el señor Iglesias trajeron el no a la Cámara y en consecuencia no pudo ser posible ese gobierno de progreso que necesitan los españoles. Por alusiones le corresponde, Bueno, señor yo no Rajoy. sé si Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista comparten ideas o dejan de compartirlas, pero desde luego sí hay algo que es evidente que comparten, que es una visión bastante triste de su país, porque a lo que se ve parece que no hay nada nuevo en España. Claro, calificarme a mí de conformista, que he comenzado mi intervención diciendo que hay que crear 2 millones de puestos de trabajo en los próximos 4 años para que al final de la legislatura haya 20 millones de españoles trabajando, me parece que revela un cierto sentido del humor o no comprender muy bien lo que dice uno. Luego quisiera hacer algún comentario sobre la precariedad de los contratos, porque claro, después de escuchar lo que hemos oído aquí, diera la sensación de que en España el 90% de las personas tienen un contrato temporal y el 10% un contrato fijo. Y no se puede faltar a la verdad, porque el 75% tienen un contrato temporal y el 25% fijo y el 25% uno temporal. Si aquí nos contratan a los 4, a usted lo contratan fijo, señor Iglesias. No es cierto, a usted también. A usted lo contratan fijo y a mí me contratan temporal y me renuevan enero, febrero, marzo, abril. Al final del año habrá 12 contratos temporales y 3 fijos, pero en personas 3 con contrato fijo y 1 con contrato temporal. Por tanto, yo ruego que no intenten manipular lo que es una realidad.